La hora del café, el programa de la Falange, con Jesús Muñoz. Buenas tardes, compatriotas, buenas tardes, camaradas. Bienvenidos al programa La Hora del Café en esta ya 9ª semana de arresto domiciliario. Arresto domiciliario que intentaremos haceros un poco más leve o quizás encabronaros más, porque ya estamos en el número 202 de La Hora del Café y estáis invitados a escucharlo. Como decía, programa número 202 de La Hora del Café. Lo estamos grabando el martes 12 de mayo. Vosotros lo empezaréis a escuchar en Radio Ya a partir del miércoles 13 de mayo a las 8 de la tarde. También luego lo podréis escuchar a través de nuestro canal de iVoox de La Hora del Café, o nuestro canal de YouTube de La Hora del Café o de la Coalición ADN, y luego por la web y las redes sociales tanto de la Falange como del Sindicato TNS, y por las redes sociales de cada vez más amigos y oyentes de este programa que lo difunden, entre ellos la mía particular, que es la de Más Razón con Santo, en Twitter. Decía que estamos en la 9ª semana de arresto de mazmorra, dos meses, cuando empecéis a escuchar este programa ya se cumplirá 2 meses de la primera vez que apareció ese siniestro personaje en televisión para decirnos que empezaba una cosa nueva para todos nosotros, que era el estado de alarma, y 2 meses después pues vemos que ha servido para muy poco en lo esencial, ya que la única diferencia es que ahora salimos con mascarillas y antes no. Tampoco ha habido grandes cambios a efectos de test para saber quién puede estar infectado y quién no. No ha habido grandes cambios en otros aspectos, salvo cosillas, peligros a la mar, de decenas de miles de muertos, de decenas de miles de sanitarios contagiados, empresas hundidas, la nación paralizada de manera laboral, social, anímica, cabreados unos con nosotros, los empresarios con los trabajadores con los funcionarios con los empresarios, y mientras todo el mundo se echa los trastos a la cabeza, pues están yendo de rositas los culpables de todo esto, entre ellos de esos decenas de miles de asesinatos, que casi ya no voy a citar las cifras porque es que son de cachondeo. Unos días te dicen que hay un contagiado solo, al día siguiente 100 y pico. Hoy como martes ha subido, pero porque es que no cuentan bien los del fin de semana. Debe ser que el fin de semana no hay nadie que sepa contar muertos en España. Entonces cada vez se va de puente. Es que todo es tan tétrico que si no fuera porque es tan tétrico nos moriríamos de risa de cómo lo hacen. Algunos lo estaréis escuchando en la fase 0, otros ya habréis pasado a la fase 1, hay otros que estaréis en la fase 0,5. También depende de la población en la que estéis, si tiene más de 5.000 habitantes o tiene menos de 5.000. También algunos lo estaréis escuchando cuando podéis salir a correr, o ir a la compra, o ir a la farmacia, o ir a pasear con una persona mayor o alguien que tiene algún tipo de discapacidad. Es decir, seguimos todos secuestrados con unos horarios, nos han alargado un poquito la cadena, a cierta hora todos a casa, y como nos van soltando a unos sí, a otros no, pues entonces esa indignación general que debía ser común, pues ya no todos la ven ni el mismo día, mientras cuando unos salgan, otros ya estarán trabajando o muriéndose de hambre, pero su mayor preocupación será otra. Y evidentemente el gobierno ha hecho muchísimas cosas mal, pero lo que ha hecho perfecto es utilizar este estado de alarma. Se dice siempre que no hay mejor esclavo o no hay esclavo más sumiso que aquel que no sabe que lo es, y yo creo que es que la inmensa mayoría de los españoles no se han dado cuenta todavía de lo que está ocurriendo. Aparte del virus, aparte de lo letal que puede ser en algunos estratos de la población, sobre todo, lo ha sido al principio, por todos sabemos por qué, no vamos a repetirlo, lo hemos dicho muchas veces en este programa, pero claro, ya la gente se está empezando a dar cuenta de que aquí hay otras intenciones, aparte de separarnos los unos de los otros para que no nos contagiemos. Está claro que el estado de alarma, hoy venía escuchando las noticias en otra emisora, que se rumorea que la próxima petición que haga Sánchez al Congreso no sea de 2 semanas, sino de 1 mes. Claro, como cada vez tiene más complicado de conseguir los votos, pues dice, si consigo votos para 1 mes, pues 1 mes perfecto, y si no los consigo, bueno, pues me da igual que fueran 2 semanas que 1 mes, no los he conseguido. Porque este estado de alarma, como decía antes, de poco ha servido a efecto de darnos una seguridad de que no vamos a coger el coronavirus, o de que se están tomando todo tipo de medidas sanitarias para evitarlo,
pero sí ha servido para que este gobierno utilice esto en 3 pilares fundamentales. El primero, imponer esa dictadura frente populista muy típica de estos regímenes, de socialistas y comunistas, en este caso además amparados por separatistas y otras malas hierbas, y lo han hecho para robarnos libertades. Así, a bote pronto, pues si todos echáis un poquito a lo que habéis perdido, suponiendo que antes tuviéramos muchas libertades en algunas cosas, unos las teníamos menos que otros, dependiendo de nuestra ideología o de nuestra manera de ser, pero hemos perdido libertades a efectos de libertad de movimientos, de opinión, de ir a trabajar, de expresión, de manifestarnos, de comunicación, de culto, bueno, salvo que seas musulmán, que eso sí pueden hacer lo que les dé la gana, de ver, estar y atender a nuestros amigos familiares, sobre todo si están enfermos o no, que tampoco hemos podido verlos, o si estaban sanos, pues también darles un abrazo o acercarnos para que ellos vieran cómo estábamos nosotros, de acudir a nuestras viviendas o locales si estaban un poquito separadas de nuestra casa, aunque fueran nuestras, pero da igual, no podíamos ir a verlas ni a ver qué estaba pasando en ellas. Por supuesto, muchísimos miles de españoles no han podido enterrar a sus muertos como hubieran querido hacerlo, y tampoco ha habido acceso a información libre, porque todos sabemos que tanto redes sociales como algunos maneras de informarse, digamos, que están catalogadas como fake news por el gobierno y sus colegas, y entonces pues eso no puedes acceder a ello, o si tú te enteras de algo y lo difundes, pues quedas marcado por estar difundiendo bulos y te puede caer, si no la perpetua, pero sí bastante más. Luego, otro de estos pilares fundamentales en los que ha basado el gobierno para que se prolongue este estado de alarma ha sido que pueden seguir aprobando leyes y medidas sin control parlamentario, por así decirlo, que no es que yo me fíe mucho de lo que se controla en el Parlamento, pero por lo menos hay que cumplir ese requisito, y ni eso, para que nombren gabinetes de expertos, que expertos son, pero no a lo mejor es lo que tenían que tratar, expertos en vivir de puta madre, para que tomen una serie de medidas que muchas veces no tienen nada que ver ni con el coronavirus, pero sí les sirve para colocar a amigos o para vender material. En este caso sería comprar, pero también algunos de los que venden son también colegas. Y otro tercer pilar fundamental que les ha servido. Bueno, este segundo pilar, quiero también recordar que está tapando el coronavirus muchas noticias, y es que se están poniendo en libertad a etarras, se está poniendo en libertad o se van a poner en libertad a separatistas que están relacionados con el procés. Se está poniendo en libertad a gentuza de todo tipo, porque claro, es que dicen es que mantenerlos en prisión, pues claro, o sea, los españoles decentes podemos estar sin salir, pero ellos les van a dejar salir, aunque sean asesinos, ¿no? Y decía que ese tercer pilar fundamental en el cual el gobierno se está amparando para pedir que se le prorrogue el estado de alarma, y que partidos como el PP no haya llegado a oponerse nunca, o que Ciudadanos incluso ha votado a favor, o que el Partido Nacionalista Vasco, la rama política de ETA, también ha votado a favor. Ese tercer pilar es enfriar al pueblo que está sufriendo las consecuencias de esta pandemia y los daños colaterales de la pandemia. No es lo mismo a alguien que se le ha muerto su padre, su abuelo, su tío, su amigo, ahora que dentro de 3-4 meses, cómo va a abordar esa situación cuando pueda protestar, cuando ya va a estar preocupado de si tiene comida o no tiene comida, de si tiene trabajo o no tiene trabajo, de lo que se ha encontrado en su local o en su casa. No es lo mismo que unos los hagan, como decía antes, en un momento determinado, y otros los hagan 15 días después, o un mes después, o 2 meses después. Cada uno sale de este confinamiento, como lo llaman ellos, en una fecha determinada, dependiendo de las fases. Pero el gobierno quiere retrasar todo esto, quiere retrasarlo porque está en su estado de su zona de confort, y sabe que cuanto más se retrase esto, pues menos más tiempo va a tener para preparar al pueblo, por un lado, a sus medios de comunicación, por otro, y también, evidentemente, a sus terminales, digamos, de la judicatura, para que no caigan sobre ellos todo el peso de la ley que debería caer, ya que ya son miles las demandas y las denuncias que se están levantando contra este gobierno,
y sabe que tendrá que algún día rendir cuentas, y cuanto más vaya prolongando esto, pues todo se irá enfriando, ¿no? Y para hablar de todo esto hoy tenemos a dos personas que cada uno de una manera de opinar en líneas básicas muy similar, pero por temas también un poquito de edad y de manera de pensar a veces en un poquito no dispar, pero sí con sus características. Tenemos a dos personas que quiero que luego al final del programa, en cada una de sus intervenciones, vamos a dedicar un minuto a una noticia que ha salido esta semana, que es algo relacionado con Blanquerna, y diréis los que no estáis enterados, pero ¿qué ha pasado Blanquerna en medio del coronavirus? Pues mira, una de las cosas que ha pasado es que el Tribunal Supremo, que no se está reuniendo para nada, los Tribunales Supremos, resulta que ha dicho que en plena pandemia, en pleno estado de alarma, sí va a tomar una deliberación el próximo martes día 19 sobre un recurso, pero eso lo dejo para luego hablar con cada uno de nuestros invitados al final de la intervención de cada uno de ellos, pero os lo dejo caer ahí porque es la primera vez que se va a hablar algo en la radio de esto desde que ha surgido esta noticia, que ha sido el lunes de esta semana. El primero de nuestros invitados es Pedro Chaparro, que me dice Miguel, nuestro técnico, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Radio Ya, del programa La Hora del Café. Relativamente todo bien, ¿no? Por lo menos de salud. Sí, de salud bien. Aunque al final esta situación tan dramática que está viviendo nuestro pueblo nos va a costar la salud a algunos, Jesús. Pues sí, hay que ser muy fuerte en todos los aspectos, mental, físico y moral, para que no nos afecte. Bueno, Pedro Chaparro, como todos sabéis, es líder de Democracia Nacional. Ha estado aquí en este programa algunas veces. Ahora, como estamos haciendo el programa, como lo estamos haciendo por motivos de lo que le llaman distanciamiento social, pues está atendiéndonos telefónicamente, pero espero que pronto esté aquí en la mesa de tertulia con nosotros. Entonces no va a poder debatir como el Alejandrino, al cual llamaremos después, pero sí los temas a tratar van a ser muy similares y cada uno desde su punto de vista pues lo va a abordar. Como Pedro no ha estado con nosotros en estas semanas, aunque sí me consta que ha estado escribiendo sobre el tema y en otros sitios donde ha podido hablar, ha dejado muy claro cuál ha sido su valoración, así a grandes rasgos, sobre todo lo que ha rodeado a esta crisis. Sí me gustaría que nos hicieras, por lo menos así, a bote pronto, una primera valoración de lo que ha supuesto para ti todo lo relacionado con la pandemia, desde el punto de vista del tratamiento del gobierno inicial, es decir, desde antes de que de que se instaurara el estado de alarma, a cómo han ido un poquito ocurriendo las cosas y hasta el punto en el que llegamos hoy, Pedro. Bueno, pues la valoración que hago ya tras 2 meses de arresto domiciliario, lo primero que quiero enmarcar a la gente, a los buenos oyentes que me consta que tiene La Hora del Café, es que el coronavirus llega a España en un momento de crisis política, con una formación de gobierno de coalición progresista y con un apoyo del independentismo más visceral y antiespañol en la escena política de nuestro país. Uh-huh. Situándonos ahí, bueno, pues podemos decir que la crisis ha tenido varias fases de asimilación general en la ciudadanía española. Pero lo que es cierto es que ha tenido una nefasta gestión por parte de un ejecutivo de gobierno, dado que estamos, como digo, en las peores manos posibles. Yo creo que, Jesús, que la actuación de un gobierno normal debería ser directamente la contraria a lo que el gobierno del bulo está realizando. Es decir, en primera instancia, algo que no se ha visto y que refleja la complicidad de nuestro gobierno y de cómo el virus es el propio sistema, ha sido la falta de reacción hacia el foco del problema. O sea, si nos están diciendo que el coronavirus nos dice que salió de la región china de Wuhan, no sé, que menos que blindar a la población española de la población china, que en zonas como Madrid y otras grandes ciudades están bien asentados en un montón de distritos. Se me ocurre en Madrid el distrito ya casi chino de Usera. Uh-huh. No sé, las primeras medidas de distanciamiento social podrían haberse aplicado de esta manera y no de la contraria. Luego sí nos dicen que según iban avanzando las informaciones de la propagación del virus, y es que era precisamente desde la región de Wuhan donde procedía el virus, porque el gobierno chino disponía de laboratorios biológicos militares. Oye, pues no lo sé.
el gobierno, como gobierno supuestamente que debería de ser soberano español, pues qué menos que exigir responsabilidades al gobierno chino y llamar al embajador asiático y advertirle que hasta que se aclare la situación, al menos se paralizan todos los acuerdos comerciales que tenemos con el gigante asiático y mandarle de vuelta a su casa. Por cierto, unos acuerdos que tanto daño han hecho y hacen al comerciante español. Por otro lado, si el gobierno tenía informaciones en sus canales de comunicación interno con organismos internacionales como la OMS sobre la posible pandemia, desde diciembre tenían esa información, qué menos que blindar a la población más vulnerable en España, qué menos que blindar los centros de días, qué menos que blindar las residencias de ancianos, qué menos que dotar de respiradores suficientes a los hospitales, de blindar a los trabajadores de nuestro sistema de salud. ¿Pero qué ha hecho? El gobierno del bulo lo que ha hecho es todo lo contrario. Por no hablar de la falta de capacidad de un país para poner toda su maquinaria en funcionamiento a través de su industria para producir equipos de protección individual o test masivos para no tener que confinar al 90% de la población y arruinar la economía. O sea, si el gobierno, porque de estos polvos vienen estos lodos, de haber vendido nuestra capacidad de producción al extranjero durante tantos años del régimen del 78 y por haber permitido tener una clase de gobernantes miserables, sin voluntad política, nos hemos encontrado en tesituras como de haber tenido que malgastar un dineral en empresas extranjeras para la compra de EPIs que encima luego no tenían homologación. O sea, hemos tenido hasta que aceptar ayuda de países como Turquía, que nos están constantemente, Jesús, chantajeando a todos los europeos con crisis migratorias. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Es que en España no tenemos hombres y mujeres para ponerse a trabajar durante una crisis sanitaria y levantar el país? Yo creo directamente que esta mala gestión del Ejecutivo, que más parecía un circo de titiriteros, ha tenido estas sombras no porque su color político sea solo el de la izquierda antiespañola, sino porque hay detrás de esto una agenda que implantar. Y nos querían tener en un shock permanente para poderlo hacer. Y la pérdida de soberanía constante que España ha concedido a organismos supranacionales, como la Unión Europea, ha sido clave en este aspecto. Y si hubiéramos tenido y estuviéramos en manos de un gobierno nacional, desde luego esta crisis sanitaria, si hubiera llegado, hubiéramos podido doblegarla desde el minuto 1. Pues así es. Además, has tocado varios puntos y ha habido dos confluencias. Por un lado, se habla del régimen de 78 y, por otro lado, la situación, digamos, de sometimiento absoluto de España a lo que es, por un lado, la Unión Europea, lo que se llama la globalización. Tú, por tu edad, es una persona que ya ha nacido dentro de la España, digamos, autonómica, es decir, no has conocido otra España, desgraciadamente, para ti, y cada vez también ya has nacido y te has criado en una nación que está absolutamente absorbida por lo que es la globalización. Y se ha visto que en este caso, en todo lo demás que ocurre también, pero vamos a centrarnos exclusivamente en el tema de la pandemia, han sido aspectos más que fundamentales para que esto haya empeorado. Es decir, aquí todo se ha visto que el tema de las autonomías ha supuesto el descontrol absoluto. Aquí en este programa hemos tenido a médicos de regiones en las cuales apenas había incidido el coronavirus, pero ni ellos podían ir a ayudar a otra comunidad autónoma, ni les mandaban enfermos de otra comunidad autónoma, de que luego a la hora de comprar material, pues dependiendo de las comunidades autónomas se hacía de una manera. Cuando ha intentado tomar las riendas, lo que llaman el Estado, que poco Estado ha habido aquí, pues no sabía hacerlo porque no lo había hecho hasta ahora, y cuando lo ha hecho mal, y entonces ya cada uno de las comunidades autónomas tenían sus colegas a los que comprar y vender. Es decir, el régimen autonómico ha influido en negativo esto, aparte de que luego cada región, cada comunidad autónoma ahora, pues está presionando de una manera u otra para que se les desconfine antes y eso. Y luego, por otro lado, el tema de la globalización, la has definido perfectamente. Este virus empieza en un sitio, pues cualquier persona, por muy poquito que sepa de esto, dice, vamos a ver, si viene de fuera tendré que controlar fronteras. Punto 1. Si afecta mayoritariamente a los enfermos, tú también lo has citado, a los que ya están enfermos o a las personas de edad, tendré que cuidar a mis ancianos a ver cómo están. Y punto 3. Si esto va a traer un colapso sanitario,
tendré que dotar, por un lado, a mis sanitarios de material y, por otro lado, tendré que preparar medidas que hasta ahora no se habían tomado. Y en esas tres cosas también ha fallado. Pero sobre todo el tema del Estado autonómico y de la globalización, si quieres añadir algo, tuyo es el micrófono, Pedro. Simplemente y muy breve con el tema, yo evidentemente, bueno, pues yo nací en el año 87. Fíjate, en el año 87 los sucesivos gobiernos que habíamos tenido ya de la democracia ya habían incluso transferido las competencias en educación a criterio de las autonomías, ¿no? Uh-huh. No obstante, no quita para que, por suerte, bueno, pues me haya podido educar en un ambiente sano en el que la lógica política y la voluntad patriótica de mi familia, pues me ha hecho dilucidar desde muy pequeñito cómo se puede gestionar, pues de forma honrada, no quiero hacerme aquí el experto, bueno, pues un país, una administración, no sé. Lo cierto es que si las autonomías deberían servir, según nos dicen los que tanto promueven el sistema autonómico, deberían servir para coordinar todo tipo de administraciones, lo cierto es que lo que ha demostrado es que ha sido un fracaso, es que tenemos un modelo territorial que ha fracasado y directamente hay que cambiarlo. O sea, no pueden estar unas administraciones autonómicas y otras haciendo la guerra por su cuenta, cuando aquí lo que tenemos encima de la mesa es una crisis global y si no estamos unidos no vamos a ser fuertes. La globalización directamente debemos echarla a un lado y viene el momento de la identidad territorial, de la identidad nacional, de que los patriotas, de que se dignifique la función pública y que la voluntad de los políticos de nuestro pueblo sirvan para poder coordinar este tipo de crisis globales, porque esto atiende a películas a las peores películas de ciencia ficción con esta crisis sanitaria. Así es. Y hablando de películas de ciencia ficción, siempre que algunos evaluamos lo que pasa en España con mandatos internacionales, nos acusan de conspiranoicos, pero no es nada conspiranoico ver que todo esto, ya llevamos 2 meses de estado de alarma. Luego hablaremos de lo que es la pérdida de libertades, ¿no? Eso lo hablaremos aparte. Pero lo que sí que hemos visto es que va a haber una serie de cambios que ya se están produciendo en nuestra forma de vida, que son algunos cambios que los de siempre nos querían imponer y que ahora están teniendo un camino libre, por así decirlo, para implantarnos estos cambios por nuestro bien, ¿no, Pedro? Esta nueva normalidad, nos tememos que de normalidad va a tener poco y de nuevo, pues depende también con qué lo compares, ¿no, Pedro? Desde luego que cada vez que Pedro Sánchez habla de nueva normalidad, viendo el gobierno que tenemos, que se están aprobando leyes que atentan contra la libertad individual del ciudadano, luego hablaremos más tarde de ello, lo que sí que estamos viendo es que estamos en una dictadura PSOE-Podemos y el totalitarismo globalista está asegurado. Lo cierto es que, ¿qué podemos hablar de lo que hay detrás del coronavirus? ¿Qué es lo que puede tramar la casta política, la clase política? Como has comentado antes, que siempre nos han citado de conspiranoicos, como sabéis, desde Democracia Nacional siempre hemos denunciado todas y cada una de las reuniones que, por ejemplo, Pedro Sánchez ha tenido con globalistas como George Soros. George Soros, para el que todavía no sepa quién es un filántropo ultracapitalista que está detrás de fundaciones cuyos objetivos directamente son la desestabilización de algunas de las naciones europeas. ¿Cómo lo hace? Pues principalmente lo vemos en España por medio de la financiación del independentismo radical o del movimiento de flujos migratorios. Entonces, con esta crisis hay evidencias claras sobre esta crisis para pensar que este virus ha sido creado por el establishment para doblegar las naciones europeas e implantar de facto un único gobierno mundial. De ahí las restricciones de libertades tan bochornosas que estamos viendo. Podemos hablar, Jesús, del denominado evento 201. Esto fue un evento que se realizó por parte de la élite globalista y que tuvo lugar antes de final de año. ¿Y de qué trató? Bueno, pues esto trató de un simulacro de pandemia global con un tipo de coronavirus. O sea, estos tíos que manejan los hilos de nuestro futuro, porque es el futuro de todo el mundo, principalmente de Occidente, del pueblo europeo, son los que ya estaban tramando algo. Pero es que además podemos leer entre líneas cuando echamos atrás y vemos declaraciones de magnates millonarios como el conocido Bill Gates, que luego nos descafeinan en reportajes de televisión.
pero tíos como este hombre ya avisaban en conferencias de que la sociedad debía de ir preparándose para una crisis global de este tipo en clave sanitaria. Es decir, si los mismos que están promoviendo la vacuna son los mismos que hablan de sobrepoblación mundial y los mismos que te van a financiar el rescate y la deuda ya de por sí impagable, son los que nos lanzaban alertas dentro de la Unión Europea sobre el riesgo de longevidad, bueno, pues lo que te hace pensar es que aquí hay un plan para beneficiar, lo primero, a unas corporaciones y una serie de señores que manejan los hilos. Porque si no, que este tipo de guerra virológica, ¿cómo ha sido propiciada? Pues ha sido propiciada por la élite globalista. ¿Para qué, señores? Bueno, pues para implantar un único gobierno, porque es la única manera que van a poder controlar de facto los estados nacionales. Que si ya de por sí con nuestros sucesivos gobiernos hemos puesto en venta nuestra soberanía, con este tipo de alertas sanitarias, con este tipo de crisis que nos tiene a la población en shock y con poca capacidad de reacción, porque el miedo te baja las defensas y no te permite pensar, aparte de que podemos hablar de los medios de comunicación y la lobotomización que hay hacia la población. Pues así funciona esta gente. Entonces tenemos que verlo todo también en clave geopolítica. Y si nos llaman conspiranoicos, que nos llamen conspiranoicos. Porque si hace 20 años se hablaba de que el descontrol de la inmigración iba a ser problemático porque iba a haber un choque de culturas y eran culturas que no eran asimilables porque no se adaptaban a nuestra forma de vida y nos llamaban locos, pero ahora en 2020 vemos que es la realidad, pues con esto pasará igual. Y quien no se dé cuenta y nos llame conspiranoicos por decir que quieren implantar un nuevo orden mundial, dentro de unos años nos darán la razón. Pues sí, desgraciadamente va a ser tarde para ellos, si tardan en reaccionar. Y antes de despedirte sí quería decir que con todo esto uno de los cambios que hemos visto, a peor por supuesto, ha sido el de la pérdida de libertades. Gente como tú y como yo, como los que pensamos así, ya cuestionamos bastante que esto sea un régimen de libertades. Pero sí que es cierto que todavía tenías ciertos márgenes, ¿no? Pero ahora, desgraciadamente, por un lado, por lo que es el estado de alarma y por otro lado, por lo que ya se va a quedar, esas libertades todavía van a ser mucho más limitadas y más difíciles de conseguir. Entonces, sí quería que me dieras tu opinión sobre esto y luego sobre, en concreto, el caso Blanquerna, en el cual tú estás inmerso y el cual en esta misma semana ha tenido una novedad. Bueno, con el tema de la restricción de libertades quiero hacer un pequeño análisis, espero no enredarme mucho, ¿no? Como he dicho anteriormente, lo primero que tenemos que tener en cuenta para comprender el régimen de restricción de libertades que ha venido con el COVID-19 es la situación política de España y sobre todo el clima social que se vivía anteriormente a la crisis. Es decir, las restricciones de libertad ya venían de antes, pero se han acelerado con la crisis sanitaria. Podemos decirlo así. Voy a poner varios ejemplos y me voy a remontar, Jesús, al último trimestre del 2019, sí, y la evolución hasta hoy. En el último trimestre de año recibimos la sentencia totalmente benévola para los independentistas catalanes. Recordémoslo, estos tíos, esta casta política catalana con el beneplácito del gobierno central, había dado un golpe de Estado en España. Y fue ahí donde se produjo un proceso mucho más visible hacia la ciudadanía de lo que el aparato judicial, junto a la clase política, es capaz de hacer en nuestro país por sus intereses antinacionales. Es decir, mientras en toda España se permitía la movilización de la izquierda en conexión con los separatistas para protestar contra la sentencia del procés, a los nacionales éramos duramente reprimidos. Es decir, mientras en Cataluña se permitía que los separatistas radicales arrasaran e incendiaran nuestra hermosa tierra sin apenas detenciones, algunos nacionales, por defender las calles de su barrio de la marabunta radical, eran detenidos. Eso es. Vimos cómo en España, además, venía de 3 procesos electorales y que por primera vez esto viene atendiendo al clima social que estoy explicando. Ahí por primera vez cogía fuerza la teoría de que las elecciones son un mero trámite, ¿vale? Porque la población
cogió el poder de que estaba descontenta porque los procesos no son tan transparentes y que directamente se manipulan los procesos electorales para los intereses globalistas. Recordemos cómo había votos que ni siquiera llegaron a sus electores, cómo en el recuento final bailaban las cifras. Bueno, pues dentro de todo este clima, Jesús, en el que la clase trabajadora tuvo que tragar con la presidencia de Sánchez, un Sánchez que no le quería ni en el PSOE, y con la coalición de izquierda radical y los separatistas. El clima político propició además que una parte vital de nuestro pueblo, harta de tanta cesión y pérdida y venta de soberanía, se rebelase. Es decir, los agricultores, sí, hasta el punto de ver las imágenes impactantes de dura represión de las fuerzas y cuerpos de seguridad contra ellos. Ahora, en todo ese clima, ha llegado la crisis sanitaria y han continuado su agenda para implantar un régimen dictatorial. Y aprovechando el arresto domiciliario de confinamiento, podemos decir que se han atribuido desde el Estado competencias dentro del estado de alarma que no pertenecen, en todo caso pertenecerían a un estado de excepción. Eso es. Pero no lo quieren decir. Y podemos hablar cómo han ido cambiando la ley para reforzar su régimen dictatorial del 78. Y nos la han colado. Hay que decirlo, señores. Y a todos aquellos que todavía no se rebelan contra la dictadura globalista, en la historia reciente de España deben pensar, ¿qué pasa? ¿Que no ha habido momentos en los que aplicar el estado de alarma? ¿Que no se podía aplicar el estado de emergencia mientras las calles ardían en Cataluña? ¿Es que en Vascongadas o en Navarra, lugar donde yo nací, no merecían aquellas víctimas que ensangrentaban las aceras tras el tiro en la nuca un estado de excepción para acabar con los terroristas? ¿Es que no merece nuestra frontera sur mayores restricciones cuando está siendo asaltada y vulnerada nuestra legalidad? Pues no, lo aprovechan en estos momentos en los que el pueblo español está, como digo, en shock y creyendo que salva la vida desde sus casas. Se hace ahora y se fija encima como objetivo del PSOE a la extrema derecha. Y no contentos con eso, en pleno estado de alarma, a los de Blanquerna, tras 7 años de pena de banquillo, sus magistrados, la Sala Segunda de lo Penal, se reúne este próximo martes para deliberar urgentemente qué hacer con nosotros. Sí. Claro, como somos los únicos que en este país decimos las cosas por su nombre, que el gobierno debe de dimitir, que es un gobierno del bulo, que nos están mintiendo, que hay que abrir los ojos. Pues nos quieren quitar del medio, da igual que hayan pasado casi ya 7 años de condena, como digo, de banquillo. De banquillo y de telediario. Condena de telediario también, porque ahora cuando esto ocurra, que ojalá salga mejor de lo que ellos quieren, otra vez obtendremos vuestras caras, vuestros nombres en televisiones, en los medios de comunicación, recordándonos lo malos, malísimos que sois, lo que habéis hecho de daño a la sociedad. Y como ya la gente pues se traga todo lo que no sale a aplaudir a las 8 cuando está secuestrada, pues cómo no se va a creer que los de Blanquerna, los generales de Blanquerna son los más malos del lugar, ¿no, Pedro? Yo veo dos opciones con esto de que citan a sus magistrados para deliberar urgentemente y ver la sentencia. Veo dos opciones. Una, que la condena sea pues como la que merecemos realmente, pero que ante la opinión pública, sobre todo de izquierdas, y con unos medios de comunicación ahí apoyando a que somos los nazis, somos la extrema derecha que quiere subvertir el sistema, que somos los que queremos atacar las antenas de 5G, como han estado diciendo en medios de comunicación, que tenemos conexión con grupos terroristas. Bueno, pues con una sentencia justa para nosotros, porque es la verdad, porque defender a España no debe ser un delito, lo que van a hacer es igualar la sentencia que van a tener los independentistas catalanes, no la sentencia, digo, sino la excarcelación inminente que tiene esta gente. Eso es una opción. Y la otra opción, que también la estamos barajando, pues directamente, es que estos tíos eleven otra vez las condenas y nos metan en prisión y nos comamos 1 añito, 2 añitos o 3 añitos en la cárcel. Pero es que nos va a dar igual, porque para nosotros defender la unidad territorial de España a pecho descubierto es un honor y es un orgullo. Y ni la cárcel ni la represión va a frenar la revuelta nacional en España.
porque esto ya está cambiando de orden, señores. Esta revuelta ya está cambiando, ya no es de la izquierda radical, por mucho que tengan todos los poderes y los aparatos del Estado. Aquí esto va de voluntades políticas y patrióticas, y eso la tenemos los nacionales. Pues sí, Pedro, pues sí, toda la razón tienes. Y además, como espero que no antes de que se pronuncie el Supremo, porque se reúne el martes, no sabemos exactamente cuándo tomará la decisión, pero sí antes de que, o bien porque sean buenas noticias, o bien porque sean malas, antes de que, si se produce esa mala noticia, tuvierais que, Dios no lo quiera, que entrar en prisión, antes te voy a tener aquí en la radio. Y entonces, pues, y además, si Dios quiere, pues ya podrás estar aquí en el estudio y hablaremos viéndonos la cara como nos gusta a los patriotas y a los que estamos orgullosos de serlo y de decirlo. Y ya sabes, lo sabe toda la audiencia, que no lo sepa, lo digo, que yo siempre estaré con vosotros, con los 14 patriotas de Blanquerna, por lo que hicisteis, por lo que habéis sufrido durante estos años. Y porque, como he dicho muchas veces, el delito se estaba cometiendo dentro y vosotros lo único que hicisteis fue demostrar que los delincuentes tenían carta blanca para hacer lo que querían y que a partir de ese momento la represión ha caído contra aquellos que se han atrevido a decir que el rey iba desnudo y aquí el rey iba en pelotas desde hace más de 40 años. Y poco más, Pedro. Muchas gracias por haberte tenido aquí este ratito con nosotros y nos vemos en las calles, ¿verdad? Por supuesto que nos vemos en las calles y... Para finalizar, simplemente te quiero, a ti especialmente, dar las gracias, Jesús, porque si ha habido un militante patriótico en este país que con el tema de Blanquerna, como digo, en estos casi 7 años, ha tenido una voluntad inquebrantable, has sido tú. Bueno. Siempre has estado ahí a nuestro lado, a pecho descubierto, y nos has estado apoyando, por lo tanto, te lo agradezco, eres un camarada, la camaradería se forja en el barro, se forja a hierro, y tú eres un gran camarada. Gracias, Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Arriba España y nos vemos pronto en las calles, Pedro. Arriba. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real. Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en auxiliar de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y parafarmacia. Nuevos cursos. Matrícula abierta desde el 3 de marzo. Infórmate en formacionprofesionalcr.com o en el 91 675 1535. Camino Real, ciclos formativos de calidad. Taiwán. Antigua Formosa, la isla hermosa del lejano oriente, una cultura milenaria y floreciente en un país moderno y desarrollado al máximo nivel, donde sus visitantes son tratados como invitados y donde florece una economía próspera que está consolidada como la más rica de Asia. Coloque Taiwán en su agenda de turismo y negocios. Visite Taiwán. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España. ¿Quieres pasar unas vacaciones en Punta Cana? En Radio Ya puedes conseguir 9 días en un hotel de 5 estrellas desde 650 euros, con todo incluido. Vacaciones en el Caribe, cruceros, islas y todo lo que puedas imaginar. Entra ahora en nuestra web radioya.es, donde aparecen todos los viajes exclusivos con grandes ofertas al mejor precio para nuestros oyentes. Solo tienes que introducir el código promocional RadioYa y a viajar. Pues ya estamos aquí de nuevo, después de escuchar a Pedro Chaparro, líder de Democracia Nacional, y después del corte publicitario. Y tenemos con nosotros a Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, para que nos haga una valoración, como está haciendo semanal, de todo lo que está ocurriendo en este estado de mazmorra. Y también, como decía antes, para que haga un apunte sobre esa noticia que ha surgido esta semana, este mismo lunes, de que el Tribunal Supremo se va a reunir el martes 19 para deliberar, o por lo menos ese día se reúne, ya veremos cuándo se hace pública la decisión, para el caso Blanquerna, pero eso será al final de estos 20 minutillos que nos quedan. Buenas tardes, Manuel. Hola, Jesús, ¿qué tal? Más o menos bien, ¿no?, dentro de lo que cabe. Bueno, pues no salimos de una y nos metemos en otra. La verdad es que ayer recibimos 2 tristes noticias, sí. Una no por esperada, como era la del Supremo, la que tú acabas de citar y que luego comentaremos, y la otra el tener conocimiento de que había fallecido uno de los camaradas
más entrañables que da igual uno en qué falange milito haya militado, ha conocido en su vida. Está hablando de Juan José Ortiz, de Rayito, sí, al que todo el mundo desde aquellos lejanos años 70 conocía y quería y apreciaba. Donde él estaba la falange, y donde estaba la falange estaba claro que estaba Rayito cerca. Sí, la verdad es que además con las circunstancias de su muerte, que todavía no sabemos exactamente porque no hemos podido estar ninguno allí cerca suya. Pero bueno, ha fallecido solo en una residencia a la que en teoría los servicios sociales le llevaron pues para intentar que estuviera más protegido, y al final ya ha terminado falleciendo. Además, una residencia de la Comunidad de Madrid, en Las Rozas concretamente parece ser, donde gran parte de los mayores y las personas que había allí pues han sido la misma suerte que él, han fallecido solos, tristes y abandonados. Y como bien decían, cuando pedían medicina les mandaban morfina, y cuando les pedían una ambulancia lo que les mandaban era el coche fúnebre. Así se ha gestionado esta crisis y se sigue gestionando. Sí, sinceramente, cada vez hay más españoles, lo hemos comentado en alguno de estos programas, que o nosotros conocemos a mucha gente o ha habido muchísimos más muertos de los que nos dicen, porque ya son varios los que hemos conocido en nuestras familias, en nuestros círculos de amistades, en nuestros camaradas. Pero cada vez hay más gente que cuenta cosas horribles sobre estas muertes, y estamos seguros que van a tener que pagar los responsables, ¿verdad, Manuel? Sí, porque además se une el hecho, y que seguro que a más les ha pasado, de que ahora nos toca, después de haber conseguido saber que ha fallecido hace casi 20 o 20 y tantos días, nos toca saber dónde está, si es que está en una fosa común, si es que sus cenizas están en algún sitio, o no sabemos exactamente, porque con la dichosa ley esta de protección de datos, que la utilizan para lo que quieren a su antojo, pues a no ser familiares directos, pues su familia pues no para que esté muy interesada en lo que le haya pasado a nuestro camarada, pues nos toca estar peleando a ver si somos capaces de encontrarle dónde esté el pobrecito. Sabemos dónde está. Él está en los luceros y allí nos está oyendo y nos está viendo, pero queremos tenerle más cerca todavía y hacerle y rendirle el merecido homenaje a él y a otros camaradas que han fallecido en estas tristes y lamentables circunstancias. Y tristes y lamentables circunstancias que además nos han llevado a prorrogar el estado de alarma que yo últimamente lo estoy llamando el estado de mazmorra, por otras 2 semanitas más. Y además yo venía escuchando ahora en la radio que según el Confidencial lo próximo que va a pedir Pedro Sánchez va a ser de un mes, va a pedir una prórroga por un mes. Sí, la verdad es que son auténticos animales políticos, porque si ahora el PP ya la ha hecho de mamporrero, como antes le hizo Esquerra, los separatistas y toda esa caterva, toda esa tropa traidora a España, ahora ha sido el PP, y si no ha sido Ciudadanos, y si ahora esto le dicen que no, volverá a los anteriores, o la amiga Inés Arrimadas, que de arrimarse parece que tiene mucho, pues intentará sacar tajada y no desaparecer, como es lo que parecía que estaba encaminado a desaparecer Ciudadanos, ¿sabes? Sí, porque además lo hemos comentado varias veces en este micrófono y en otro sitio donde podemos hacerlo, que se está viendo cada vez las intenciones de este gobierno para prorrogar este estado de alarma, que evidentemente no son para nada protegernos a los ciudadanos de la pandemia, sino, como yo decía en la entradilla de este programa, por un lado prolongar su dictadura que nos va robando libertades, por otro lado poder hacer todo tipo de barbaridades a golpe de boletín oficial del Estado, y el tercero, el salvar su culo, digamos que cuanto más tiempo pase desde todos los crímenes que están cometiendo hasta que por fin el pueblo pueda salir a la calle más o menos libremente, habrá pasado tanto tiempo que unos porque ya tendrán hambre, agobio laboral, profesional, familiar, que ellos esperan que van a escurrir el bulto mucho mejor, ¿no? Esos 3 pilares fundamentales está visto que cada vez que prorrogan el estado de alarma es para asegurarlos, ¿no, Manuel? Sí, porque el que se prorrogue el estado de alarma y fuera acompañado de medidas lógicas y contundentes para intentar acabar de una vez por todas dentro de los límites posibles con esta pandemia, pero es que ese tipo de soluciones no las están dando, están formando parte, en lugar de la solución, está formando parte del problema. O sea, siguen sin hacerse los testes masivos, siguen conntaminándose los sanitarios,
hoy han muerto un puñado más que ayer y bueno, parece que la gente ya no salta tanto como salta habitualmente los lunes, porque como solo mueren 100 y pico en el mejor de los casos, pues la gente está súper contenta y súper feliz con eso. Y la gente ya llena las terrazas, ya hace botellón, ya canta, baila y que no sé, yo temo por los balcones, que yo creo que los balcones de hoy en día no son tan buenos como los de antaño. Yo creo que están más de adorno que otra cosa. Yo creo que más de un vecino va a terminar en el sótano de la vivienda o en la calle, ¿sabes? Sí, encima de lo que esté aplaudiendo debajo de él, sí. Y a la vez, como hemos comentado muchas veces, y tú lo acabas de apuntar, como ya nos están intentando en esa nueva normalidad meternos con grandes dosis de que aquí no ha pasado nada y de que aquí lo importante es ahora el muerto al hoyo, el vivo al bollo, pues dentro de poco, que si ya tenemos fútbol, que si, como tú dices, ya la gente puede salir a las terrazas, ya empieza el buen tiempo, váyase usted de vacaciones no muy lejos, pero... ya lo que pretenden es evidentemente eso, que esto haya sido como una especie de terremoto, que nadie ha tenido culpa de nada, que nadie ha podido evitarlo y que bueno, pues venga, pues a ponerse a hacer el agujero grande simplemente para enterrar a los muertos y a seguir cada uno con sus miserias. Y luego intentarán tapar la segunda parte de esta fiesta, que es la parte económica, donde la ruina y la miseria, si es posible, todavía se van a multiplicar por varios, vamos. Va a ser una auténtica hecatombe la que se nos avecina, porque se está viendo que en los sitios donde están desconfinando, pues la gente en esas condiciones no puede abrir locales, ni negocios, ni nada por el estilo, como es lógico. Y se sigue prohibiendo que se hagan los test de las empresas, porque en teoría lo tiene que hacer el Estado, y resulta que el Estado tampoco lo hace, o sea que ni uno ni otro, como el perro del hortelano, ¿sabes? Pero bueno, ya están con sus medidas populistas, ya están, como decía el otro día, están encantados de que se paguen 5,5 millones de pensiones a los parados, a los ERTE, a los... En fin, o sea, están encantados de subvencionar, pero si fuéramos un país rico estaría mal, porque aquí hay que favorecer el que la gente trabaje, produzca, la gente, en fin, que haga bueno aquel lema falangista de toda la vida de que la dignidad la del trabajo, ¿entiendes? No la del vago, ni la del holgazán, ni la del subvencionado, que es lo que llevamos viendo desde el año 78 hasta ahora. Pero no, están encantados de esto, que yo no sé quién va a pagar esa juerga. Bueno, sí lo sé, van a intentar que el dinero venga de la Unión Europea, llorar a Merkel y a quien haga falta lo que se pueda. Eso sí, si piensan que no van a regalar el dinero, van dados. No lo van a cobrar y no van a intervenir una vez más, claro. Como es lógico. Nadie va a querer regalar ni dar duros a pesetas. Solo faltaba eso. Porque efectivamente, además nos van preparando, o sea, además diciendo, acabas de comentar, esto va a tener un coste. Este dinero tiene que salir de algún sitio y aquí tenemos a nuestra maravillosa Unión Europea que nos lo va a dar. Si nos lo va a dar, eso de dar, ni siquiera prestar, es decir, nos lo va a recoger luego con bastantes intereses. Por un lado, en plan de la poca soberanía que nos quede. Pero ya nos están diciendo, no, pues habrá recortes en pensiones, habrá recortes en algunas de las prestaciones que se estaban llevando hasta ahora, pero por supuesto no hablan de que vaya a haber un recorte en el tema autonómico, ni recorte en esos miles de asesores que van surgiendo todos los días debajo de las piedras, que además siguen nombrando, según el boletín oficial del Estado, siguen nombrando más comités de expertos con más asesores. No va a salir de esas pensiones vitalicias de los políticos, no va a salir de esos 17 parlamentos con aparte del gobierno central, más el Senado, etcétera. O sea, está claro, como bien decías, dónde van a haber los recortes, ¿no? No, de ahí no van a salir. Y estamos hartos de repetir que si algo ha demostrado esta crisis, entre otras sanitaria, es que los reinos de taifa, los que han convertido a España, no han sabido hasta la altura de las circunstancias y han creado el caos y el descontrol que todos hemos podido observar, donde ha habido gente, y cada vez es más evidente, y también lo quieren tapar, de que ha muerto porque en su comunidad autónoma no había suficientes UCI ni respiradores, y concretamente la de al lado, que a lo mejor estaba a 50 kilómetros, sí lo sabía, pero claro, como era una autonomía y era otra, había que autorizar, pero bueno, ¿qué país es este? ¿Cómo que había que autorizar dentro de las mismas fronteras como si hubiera querido llegar gente a Francia o a Alemania o a Marruecos si hiciera falta y diera lugar? ¿Pero qué es eso de que con la vida en juego hay fronteras entre nuestras provincias y entre nuestras comunidades autónomas? Bueno, pues esto ha habido gente y muchos que han muerto justamente por no traspasar esas teóricas e hipotéticas fronteras, Jesús, ¿sabes?
y en eso lo estamos, pero de ahí no se va a recortar, no te preocupes, que de ahí se van a agarrar bien al sillón unos y otros, porque como estamos hartos de decir, lo que está privando no son medidas sanitarias, son medidas políticas, y con el tema del desconfinamiento de unas regiones y unas comunidades y otras se ve claramente, y el ejemplo palmario, que no ya lo pueden ni esconder, y hasta les ha valido la crítica de sus mismos miembros del Partido Socialista, es el País Vasco, por ejemplo, es Vascongadas, donde les han favorecido el voto de la prórroga del estado de alarma, pues desconfinando, y eso que el gobierno vasco y gran parte de los ayuntamientos no lo querían, porque creen que no se sienten capacitados ni están en esa situación, pero da igual, les han pagado el favor y luego ya deciden cómo lo gestionan o cómo dejan de gestionar, ¿sabes? Sí, además es que el PNV ha sido siempre así, o sea, ha recogido las nueces de los golpes de ETA. Ya en nuestra guerra civil estuvo en los dos bandos, dependiendo de que el PNV fuera. Y aquí más de uno le llama el partido de los negocios vascos, por la N, y es cierto que ellos siempre salen fortalecidos, o por lo menos no salen damnificados de manera negativa de todos los males que ha tenido España. Siempre se han arrimado al sol que más calienta y no se queman, ¿eh? No se quema, ¿no? Bueno, y es que en estas circunstancias está viendo lo peor de lo que llevamos criticando tantos años, Jesús. Está viendo cómo los sindicatos, chaperos y vendidos, subvencionados de vagos y de enchufados y de caraduras, firman al lado del gobierno lo que haga falta, con la sonrisa complacida y complaciente de esos que antes eran empresarios y que ahora no saben muy bien qué es lo que son, ¿entiendes? Y que le ríen las gracias al gobierno de turno, de igual que sea, del PSOE o del Partido Popular. Hace 10 días tuvimos que asistir al chantaje por parte del presidente del gobierno a millones de trabajadores que están sin cobrar casi 2 meses después su ERTE, en fin, la subvención que en teoría le llevan prometiendo hace tanto tiempo, y decía que no se podía acabar con el estado de alarma porque si no se acababan esas prestaciones que en teoría les iba a llegar cualquier día. Ahora parece que ya no hace falta estado de alarma para que haya prórroga de esos presuntos pagos en ERTES y autónomos y demás. O sea, se utiliza con una demagogia barata la sensación de que la gente está sin poder llegar a final de mes, que no puede pagar un alquiler, no puede mantener, porque muchísima gente vive en este país con sueldos de miseria así al día, pues no puede mantener un medio nivel de vida digno, ¿entiendes? Ni para ellos ni para su familia. Pero da igual, se chantajea con la sonrisa complacida y complaciente, como digo, de empresarios, sindicatos y partidos mercenarios, populistas, nacional, terroristas, separatistas y demás catervas, ¿sabes? En fin, toda esa basura que está en el Parlamento de la carrera de San Jerónimo. Sí, lo peor de cada casa. Por un lado, lo que bien dices, los que están en la carrera de San Jerónimo, y luego lo que llaman los agentes sociales, que son esas grandes patronales o esos sindicatos chaperos que siguen exprimiendo al máximo tanto al trabajador como también al pequeño y el mediano empresario, que le están robando, entre otras cosas, su libertad de trabajar. Y con estos minutillos que nos quedan vamos a abordar el tema de la pérdida de libertades. Primero vamos a recordar, que no quiero que se me escape, ya con Pedro Chaparro hemos mencionado un poquillo y tú lo has dicho en el inicio de tu intervención, esta última novedad, que todavía va a pasar algo más porque se va a decidir el próximo martes, relacionado con el caso Blanquerna. Amplíanoslo, Manuel, por favor. Sí, bueno, como habrá comentado supongo que Pedro, ayer supimos por nuestros procuradores de que está incluso en pleno estado de alarma, donde la justicia está medio paralizada, salvo para poner en la calle a los terroristas y a los separatistas, que para eso no está paralizada, pues bueno, pues ha decidido reunir a su sala segunda del Tribunal Supremo para deliberar, sin ningún tipo de vista previa, pues para deliberar sobre la resolución del recurso de casación del caso que conocemos como caso Blanquerna. Entonces, pues el próximo día 19, el martes, que exactamente, pues juntarán y dirán, oye, pues que a estos, para terminar de reír la gracia, ya que Constitucional no ha dejado en bandeja, pues nos los quitaremos del medio, sobre todo en épocas como ahora, en las que estos son de los pocos que podrán intentar salir a la calle a protestar y a denunciar lo que está haciendo este gobierno asesino y criminal. Pues nada, yo creo que es el momento de quitárselos de encima, de quitarles de la circulación y mandarles entre cuatro paredes, que están mejor allí ellos que los terroristas o que los separatistas golpistas, ¿entiendes? Entonces, pues estamos a la espera de lo que se decida ese día. Y bueno, pues los augurios son los que son, no ni peores ni mejores que los que tuvimos cuando conocimos la sentencia o el fallo del Constitucional, ¿sabes? En fin, nadando y guardando la ropa, pero todos remando en la misma dirección, ¿sabes? Como en las sentencias del tema de las manifestaciones, como la sentencia sobre el estado de alarma, en fin,
sobre las sentencias que están dictando los Tribunales Superiores de Justicia, sobre el acabar y el reprimir a la población y confinarla, y si no, a base de multa y de porrazo que te crió, pues nada, los tribunales remandan en más dirección que el poder político. Nada nuevo bajo el sol, Jesús. Sí, no se ve dónde acaba el brazo del político y dónde empieza el brazo del juez de turno, además. Pues yo creo que uno y otro acaba y empieza en la porra y en la mano del policía o guardia civil, que se dedica a arrastrar en redes por ahí para, como bien se le escapó, a callar todo aquel tipo de protesta contra el gobierno y sus decisiones, y esos presuntos bulos, que ellos son el bulo en potencia, y luego dedicarse a reprimir a la gente en la calle. Pues claro, no es normal que la gente salga a protestar y haga uso de sus derechos fundamentales, faltaría más, hombre. Y en ese sentido habría que recordar a esos que les aplauden tanto a la fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado, que una parte de ellos, en contra de lo que dicen determinadas sentencias del Supremo, hacen un seguidismo más que complaciente de las órdenes ilegales que están recibiendo de sus mandos al dictado del gobierno del Frente Popular que hay ahora mismo instalado en la Moncloa. Sí, tú dijiste lo de un ejemplo muy claro, y a algunos les podría parecer un poquito fuerte, pero ahora muy diáfano de lo que está ocurriendo. O sea, si ahora mismo un policía, guardia civil, lo que llaman la fuerza de orden público, toma una decisión que todo el mundo sabe que es no solo injusta, sino que es ilegal. Pusiste el ejemplo de la violación de la mujer de una persona, no podemos admitirla. ¿Y por qué podemos? Tú y yo no la admitimos, pero no admitimos, no. Con el informe ni sin él, no lo admitiríamos, no. Pero ¿por qué la gente es tan complaciente como cuando te dice un tío, porque vaya con un uniforme, algo que sabes que, repito, no solo es injusto, sino que es ilegal, te tienes que callar por un cierto respeto? ¿Respeto a quién? ¿A una persona que es el brazo ejecutor de una ley injusta, Manuel? Está claro, y de una persecución injusta, y que parece ser que lo hacen con cierta alegría, la verdad sea dicha. Los ejemplos que vemos a diario en imágenes y demás, y además como cuentan con el aplauso de todas las chivatas que andan en los balcones, todos los que andan con el telefonito deseando. Bueno, eso sí, si ven un delito o ven otra cosa, grabarán, pero salir a jugarse el tipo, aunque le rompan la cara o le claven dos puñaladas, a eso no sale la gente, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Son muy valientes, muy policíacos todos ellos, muy de película americana desde los balcones y con el teléfono, con el iPhone en la mano. Luego ya de verdad dar la cara por lo que de verdad preocupa a la sociedad y pelear y luchar por la libertad, la libertad con mayúscula. No está libertad ni está libertinaje impuesto, no, por eso no está la gente por la labor. ¿Sabes, Jesús? No, además tú has puesto antes las cartas sobre la mesa de una manera muy clara. O sea, si, por ejemplo, la sentencia de Blanquerna fuera negativa, es decir, recordemos que la sentencia inicial eran 6 meses, luego la sentencia del Supremo han sido 4, el Constitucional enmienda la plana para que ya evidentemente 4 no pueden ser, pero sí puede ser por aquello de que puedan estar sumando sentencias, sí, una cantidad suficiente de meses para que entréis en prisión. Tú lo he dicho muy claro. Por un lado, claro, quieren quitar de en medio a aquellos que saben con toda seguridad, ya lo estamos haciendo, o lo estáis haciendo en este caso, los 14 patrulleros de Blanquerna, la mayoría de ellos, pero que quieren quitar de en medio a aquellos que pueden ser molestos en todo lo que pase ahora mismo, y además es un toque de atención a cualquier otra persona que quisiera que se ejerciera la justicia en España contra los culpables de todo lo que está ocurriendo, ¿no, Manuel? Sí, porque no creáis que esos vídeos que circulan estos días de determinada calle, de barrio de Salamanca, de Madrid, de mala actitud de la policía, esa que tú ahí, va a ser la misma, ni condescendiente, ni mucho menos contra nosotros, por ejemplo, ¿eh? O sea, si nosotros pedimos salir a la calle y por circunstancias no nos concedieran y saliéramos a uno así de otra manera o de manera espontánea, la policía no se iba a emplear con esos miramientos, ni mucho menos ante la sonrisa complacida y complaciente de algunos de los que el otro día les aplaudían o les silbaban justamente en el barrio de Salamanca de Madrid, ¿eh? O sea, eso que llaman la gente de orden, esto de la gente de orden, eso que es la gente de orden. El orden, el desorden el que han creado, ese es el orden, el que están apuntalando con su voto primero positivo al estado de alarma y luego su abstención y a la negativo, ahora cambio según me va y me viene. No, hombre, no. El orden y el desorden es otro tipo de cosa bastante más seria y más importante que eso. Pues sí, Manuel, nos hemos quedado sin tiempo. La semana que viene, justo como grabamos el martes, y el martes será pues también estarás tú aquí para hacer una valoración a ser posible, y luego esperemos darle buena cuenta a nuestros oyentes de lo que ha ocurrido, y esperemos dar buenas noticias. Pero si no, que no tengan dudas de que nos van a ver en las calles, ¿verdad, Manuel? Exactamente, nos vemos en las calles porque de ahí no nos van a
nos intentarán retirar, pero de ahí no nos van a echar. Antes o después volveremos a ellas. Pues di que sí. Pues nada, muchas gracias, Manuel. En esta semana posiblemente también en Radio Ya intentaremos que haya una especie de especial caso Blanquerna cuando ya se sepa algo, y quiero invitar a todos nuestros oyentes, aunque no se emita en la hora del café, que lo van a poder escuchar por aquí y por nuestros medios habituales. Muchas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y arriba España, Manuel. Arriba siempre, y Juan José Ortiz presente. Siempre, Rayito, todos hemos sentido mucho tu fallecimiento y sabemos que desde allá arriba nos vas a echar una mano como siempre lo has hecho. Muchas gracias, queridos oyentes, y hasta la semana que viene. Arriba España.